Muy bien, doctores. Buenas noches. Vamos a continuar con los temas de pediatría. El día de hoy acerca de un tema muy importante en pediatría y también en neonatología, que más que todo tiene que ver con el manejo que ustedes van a darle a los pacientes cuando estén ya en su servicio rural. Otra vez recordarles que ya a partir de ahora no hay preguntas, no hay exámenes que responder, no hay un puntaje que alcanzar. De ahora en adelante su manejo, su criterio y cuánta información ustedes disponen para poder tomar las mejores decisiones y resolver sus casos. Por eso es importante que consulten las guías, literatura nacional, internacional, de manera que ustedes puedan arribar a un mejor diagnóstico y al tratamiento ideal para cada uno de sus pacientes. Bien, una vez dicho esto, el día de hoy vamos a hablar como primer tema en pediatría acerca del síndrome obstructivo bronquial, también asma. Como ustedes saben, relativamente esto es un poco diferente en los niños, ya que eh, más o menos hasta los 3 años, hasta los 5 años es un poco difícil diagnosticar el asma en un paciente pediátrico, debido a la dificultad que se nos presenta para poder realizar las pruebas de funcionales, ¿no? Como la espirometría. A partir de los 5 o 6 años ya el diagnóstico generalmente es como en un adulto, pero hasta esa edad se maneja como un síndrome obstructivo bronquial o como una sospecha de asma, ¿no? Hasta tener un diagnóstico en base a una prueba de espirometría o también podemos hacer una prueba terapéutica, pero esta prueba dura de más o menos hasta 10 semanas o otra prueba de metacolina, ¿no? Que también no disponemos. Entonces, hasta ahí vamos a tratarlo como un síndrome obstructivo bronquial, sospecha de asma en base a antecedentes. Entonces, ¿qué es un síndrome obstructivo bronquial? Como ustedes pueden ver, es un síndrome caracterizado por disminución del diámetro del árbol bronquial que lleva a tos persistente, sibilancias y estas pueden tener dificultad respiratoria. El síndrome obstructivo bronquial también puede ser de presentación única o recurrente, si es que hay más de 3 episodios, y esto puede corresponder a diferentes enfermedades. El síndrome obstructivo engloba, abarca muchas enfermedades. Entre ellas vamos a tener la bronquiolitis, la neumonía, el cuerpo extraño también. En cambio, el asma ya es una patología propia, es una enfermedad heterogénea que se caracteriza por la inflamación crónica de las vías respiratorias. Aquí vamos a encontrar también sibilantes, disnea, opresión torácica, tos persistente en muchos casos y limitación variable del flujo. Esto puede conducir a una remodelación irreversible de la vía aérea si permanece de manera crónica. Por eso es importante que ustedes refieran adecuadamente para que reciban un tratamiento oportuno. Un término que está dentro del asma son las exacerbaciones o crisis. Estos son episodios que suponen un empeoramiento del estado basal del niño que sufre de asma y requieren atención médica para poder resolverlo. Básicamente esto es lo que más les va a llegar a ustedes en su servicio rural. Accesos asmáticos, crisis, exacerbaciones. No tanto hacer un diagnóstico o referir para hacer un diagnóstico de asma. Un poco de preámbulo antes de entrar de lleno a los casos clínicos. Es importante que ustedes sepan reconocer esta patología porque el asma es una de las principales enfermedades no transmisibles que afecta a los niños, no solo a los niños, también a los adultos. Como pueden ver, es causa de bastante mortalidad, más o menos 500.000 de muertes al año, pero lo bueno es que esta enfermedad, como muchas otras en pediatría, se puede controlar con medicación adecuada, con seguimiento adecuado y con instrucción y educación de la paciente o de los pacientes que cuidan al niño, porque mucho del tratamiento va a depender de las personas que están encargadas de su cuidado, de administración a la hora correcta, de la forma correcta. Es por eso que más adelante también vamos a ver cómo ustedes deben indicar el uso adecuado de las terapias de mantenimiento y cómo, por ejemplo, pueden usar la aerocámara de manera correcta ya en el domicilio o cómo iniciar la terapia desde el domicilio cuando haya una exacerbación. De esta manera vamos a evitar los desencadenantes y también reducir la gravedad de los futuros ataques que podríamos tener. A esto le podemos agregar que la mayor parte de las muertes que se relacionan con el asma en realidad se producen en países con ingreso bajo. ¿Perú es un país con ingreso bajo? Sí. Entonces, ¿por qué se debe esto? Porque hay una falta de diagnóstico y falta de tratamiento del problema. No solamente el asma puede ocasionar lo que vendrían a ser tos o los síntomas ya prescritos. El asma también puede ocasionar trastornos del sueño, entonces ustedes deben estar atentos no solo a los signos clásicos, también un paciente que no puede dormir bien, un paciente que se cansa todo el día, que tiene problemas de concentración,
que no puede concentrarse en la escuela, y esto genera problemas en la casa y en el trabajo de los padres que tienen que quedar a cuidarse. Esto asociado pues a síntomas como tos, rash, o, por ejemplo, accesos de tos de manera nocturna, tienen que hacernos sospechar que el niño está pudiendo entrar en un cuadro de asma. Esto es la sala situacional de los episodios de síndrome obstructivo bronquial y asma en menores de 5 años aquí en nuestro Perú. Está actualizado hasta la semana 21, que es la semana que estamos actualmente nosotros. Es un cuadro de importancia porque podemos ver la comparación entre los años 2021, que es el celeste, 2022 y 2023, cómo ha ido ascendiendo paulatinamente a llegar a niveles más altos. Entonces, esto es importante, como vamos a ver más adelante, porque los factores de riesgo, muchos de ellos tienen que ver con los alergenos, con partículas que pueden causar procesos de reacción alérgica, que en los años 2020 y 2021, como pueden ver aquí, han estado pues controlados debido a los medios de pandemia, de prevención, el uso de mascarillas, el uso de alcohol, el poco contacto físico. Entonces, todo eso ha hecho disminuir muchas patologías. Como ya recuerdan, anteriormente vimos que las patologías como diarreas, como neumonías y otras han disminuido en base a esto. El síndrome obstructivo no es la excepción. Entonces, esto demuestra muchas veces cómo las técnicas de prevención o las estrategias pueden ayudar a disminuir sin la necesidad de aplicar medicamentos y tratamientos, solamente con prevención. Y eso es, como les vuelvo a mencionar, parte principal o fundamental de lo que ustedes van a hacer en su servicio rural. Ustedes no van difícilmente van a hacer casos resolutivos, van a hacer más que todo medidas preventivas o estabilización y referencia. Entonces, repasen, vuelvan a leer cuáles son las estrategias, cómo pueden hacer promoción, prevención y cuáles son las principales enfermedades en las que ustedes tienen que concentrarse. Bien, el asma ahí tiene algunos factores desencadenantes. Entre ellos vamos a tener, por ejemplo, los asociados a infecciones. Tenemos aquí el BCR principalmente, la mayoría de casos, sincitial respiratorio. Acuérdense también que este provoca mucho, el gran porcentaje de lo que vendría a ser la bronquiolitis, rinovirus, influenza, parainfluenza y coronavirus. Por eso es importante en algunos casos la vacunación, como por ejemplo la vacunación de la influenza, que es anual. Es importante para prevenir los casos que debido a este virus puedan crear accesos o exacerbaciones. También vamos a tener eh, aspectos del medio ambiente. Aquí en alergenos interdomiciliarios, como ya es conocido, muchos de ustedes sabrán, ácaros, piel de cabellos o de animales, hongos, polen. Por eso es importante que cuando venga un paciente y tenga este tipo de cuadro, ustedes en la historia clínica indaguen una vez que estabilicen al paciente y se recupere y ya se vaya a su casita con su terapia de mantenimiento, ustedes puedan preguntar cuál ha sido el posible desencadenante. De repente cría animales en la casa, de repente no cambia las sábanas con regularidad, o de repente hay flores, o de repente hay un jardín y el niño se acerca. Entonces es importante para evitar más adelante que el niño llegue, porque los niños que vuelven a reingresar a la atención generalmente lo hacen con cuadros más complicados. Entonces, si cronifican y ustedes no han detectado cuál es el posible agente que está ocasionando estos accesos, entonces el niño solamente va a empeorar. Contaminación inevitable, humo del tabaco y cambios estacionales. Esto también es muy frecuente. Recuerden que con los cambios estacionales, los cambios de temperatura, los cambios de lo que vendría a ser el bioma, suele haber alguna secreción, más secreción en el tracto respiratorio de los niños. Muchas veces se confunde con que tiene gripe. No es normal que algunas veces haya más secreciones debido al cambio estacional. Sin embargo, en los niños con estas características, este aumento de secreciones puede conllevar a una exacerbación o a una producción de una crisis asmática. Eh, Otros aspectos que nosotros vamos a tener en cuenta son aspectos en los cuales nos van a hacer sospechar que el asma sea un asma grave, por ejemplo, el uso de AINES, acetilsalicílico, ácido acetilsalicílico, aspirina, antibiótico. Por eso es importante que ustedes en su clínica no receten por recetar o porque la paciente viene, les dice y quiere y necesita a su niño un antibiótico o algo, porque si no, no se va contenta. Estos medicamentos que son de uso común, generalmente es difícil que lo produzcan, pero en algún momento les puede tocar un niño que es sensible a alguno de estos y pueda
producir una crisis asmática o una anafilaxia. Entonces, siempre con cuidado. Algo que también les debo recomendar es que ustedes en su servicio rural siempre pongan en su RP, cuando se va a administrar un medicamento ahí, que sea PPS, previa prueba de sensibilidad. Las principales denuncias, las principales quejas de los pacientes en los servicios de las comisarías, en todos los lugares, siempre son dos cosas. Uno, el niño tuvo una reacción adversa, por eso ustedes tienen que hacer la prueba de sensibilidad, ya sea de cualquier medicamento. Y dos, eso es fuera del caso, pero también son los heridos de bala. Cuando ustedes tienen un herido de bala y no lo reportan oportunamente. Entonces, en su servicio rural van a tener no solo heridos de bala, sino arma blanca, van a tener reacciones adversas, anafilaxias. Entonces, todo eso ustedes tienen que tratarlo con sumo cuidado para que ustedes posteriormente no se ganen problemas legales. Volviendo al tema, otros desencadenantes, vamos a tener el estrés, emociones intensas y colorantes y conservantes en los alimentos. Se ha visto también que los niños, pues que les gusta comer estos golosinas conservadas o bebidas que tienen pues tartracina o otro tipo de conservantes, suelen producir estos accesos asmáticos. Y el cuadro clínico es bastante característico. Todos sabemos, ¿no? Que los síntomas principales es la tos, va a haber taquimia también, sibilantes, tirajes, aleteo nasal, quejido, palidez, oceanosis, hipoxemia. Aquí algunas salvedades. La taquimia, en casos graves o severos, se puede volver bradipnia. ¿Por qué? Porque el paciente pues ya tiene totalmente obstruido la vía aérea, entonces ya no puede ni respirar. En vez de aumentar, la taquimia ya llegó a su punto máximo, entonces se vuelve bradipnia. Muy importante que vean que el paciente no es que respire mucho, si tienen un paciente que respira poco también, es un signo bastante de alarma. Y los sibilantes, que más adelante también vamos a ver, no en todos los pacientes ustedes van a encontrar sibilantes. Hay pacientes que vienen con lo que se llama un tórax silente. Un tórax silente es un signo de emergencia, un signo de alarma que ustedes tienen que tener en cuenta. A muchos se les escapa a veces los pacientes que vienen complicados. El árbol bronquial está tan obstruido, el espasmo es tan severo que ya no pasa nada de aire, no escuchas nada. Entonces tú auscultas y crees que no hay sibilantes, pero ves que el paciente pues tiene uso de musculatura accesoria, tiene uso de esternocleidomastoideo o tiene otros signos que te indican que tiene hipoxemia, cianosis, alteración de la conciencia. Sin embargo, los crepitantes no hay, o los sibilantes no hay. Entonces ten cuidado con lo que es el tórax silente, por favor. Siempre ten eso en cuenta. Bien, hasta aquí creo que me parece que es lo mínimo indispensable que debemos conocer acerca del cuadro. Ya el resto lo iremos viendo según se presenten los distintos escenarios que he traído aquí para ustedes. Así que voy a pedir que cada uno de ustedes participen, por favor, para poder, aquí tengo el chat, para poder ir solucionando cada uno de sus preguntas. Bien, comenzamos entonces. Tenemos aquí el primer casito. Un niño de 3 años es traído al establecimiento de salud de forma rápida porque la madre refiere que el niño tiene dificultad para respirar. Le silba el pecho y se ha ido durmiendo en camino desde su casa al centro de salud. Agrega que ha tenido episodios similares anteriormente, pero de menor intensidad. ¿Cuál sería un diagnóstico presuntivo y qué signos y síntomas son los principales a evaluar? A ver, doctores, participen. ¿Qué creen ustedes que podría tener este niño? ¿Y qué es lo primero que ustedes buscarían en su examen? Porque es lo que ustedes van a hacer en su centro. Llega un paciente, la mamá te da una historia breve, en ese momento no puedes hacer la anamnesis, no puedes hacer nada muy profundo, tienes que ver cómo está el paciente. Bien, vemos aquí pues un niño que tiene ya de 3 años, ¿no? Que es bastante mayor. Vemos que ha sobrepasado la edad para qué? Para bronquiolitis. Generalmente bronquiolitis es en menores de 2 años. Es un episodio de sibilancia y dificultad respiratoria a repetición. Generalmente para bronquiolitis es el primer episodio de sibilantes menor de 2 años. ¿Cuadra este niño ahí? No. Aparte de eso, ¿tiene fiebre? No. Entonces, probablemente no sea una neumonía tampoco. Lo que estamos viendo aquí, pues, es un niño que es un sibilador recurrente, ya ha tenido episodios similares, pero de menor intensidad.
Es un cuadro obstructivo bronquial y ya como unidad diagnóstica nos podemos orientar a nuestro examen e interrogatorio. Muy bien, SOP, probablemente SOP, Claudia, muy bien. Ver el uso de músculos accesorios. Muy bien. Como ya mencionaron ahí, lo que vamos a hacer primero, antes de evaluar cada paciente, es primero usar el triángulo de evaluación pediátrica. Esto nos va a dar una idea si un paciente está complicado o qué cosa debemos evaluar. En el triángulo de evaluación pediátrica vamos a ver tres cosas. Primero, la apariencia, luego el aparato respiratorio y finalmente el circulatorio. Siempre en su atención a un paciente pediátrico que lo traen de manera rápida y rápida, ustedes tienen que evaluar estas tres cosas, porque esto les va a indicar qué tan comprometido está el paciente. Requiere atención inmediata, requiere referencia inmediata, qué es lo que necesita o puede esperar. Entonces, en base a esto, ustedes evalúan y lo anotan en la historia clínica. ¿Qué es lo que nosotros vamos a ver en el triángulo de evaluación pediátrica? Primero, la apariencia, que es la parte principal. Vamos a ver el tono, en el tono. ¿Cómo llega el paciente? Hipotónico, se mueve o está muy hipoactivo. En la reactividad, ¿qué es lo que vamos a evaluar? Si el paciente responde poco, no responde a los estímulos externos, interacciona, juega, y ustedes lo van a ir relacionando con el cuadro de asma. Paciente con crisis severa viene con un poco de rigidez, viene con poca respuesta, a veces con alteraciones del sensorio. Entonces es importante que ustedes vean eso. El niño está irritable, llora de manera inconsolable, si tiene la mirada fija, perdida, nos puede indicar el estado de conciencia. Y a veces en base al llanto o el lenguaje, dependiendo de cuál es la edad del niño. Puede hablar, no puede hablar, cómo es su llanto. El llanto es débil, él está apagado o está ausente, nos puede indicar signo de dificultad respiratoria, no puede hablar o habla entrecortado. Otro signo o síntoma que ustedes le van a mencionar que el niño llega y no puede completar frases. Habla de manera entrecortada, signo de dificultad respiratoria. Entonces, eso ustedes tienen que tener en cuenta. Una vez que vemos la apariencia, pasamos al respiratorio. En el respiratorio, pues vamos a buscar pues, gruñido, ronquido, estridor, si hay disfonía o que nos puede indicar una obstrucción de la vía aérea alta, sibilancias, que nos puede indicar una obstrucción bronquial, un quejido expiratorio, que puede ser un signo de patología a nivel alveolar, ya que el cierre de la glotis produce un quejido y esto aumenta la presión, por lo que se produce ese sonido. El tiraje a cualquier nivel es un signo de alerta que nosotros tenemos que tener en cuenta, ya sea subcostal, intercostal, supraclavicular, la taquimia también, el aleteo nasal, la postura normal, el cabeceo que generalmente aparece con más frecuencia en los lactantes. No es algo que aparezca en los niños grandes. Y por último, el circulatorio. Vamos a ver la palidez, que es un signo de mala perfusión o de anemia, la cianosis, que es un signo tardío de shock, es un paciente que ya necesita oxigenoterapia, va a necesitar un manejo mucho más agresivo, que vamos a ver más adelante, o si la piel está moteada o tiene parches, ¿no? Entonces, una vez que ustedes han visto esto de manera rápida, esto no se hace en más de un minuto. Ustedes van, observan al niño, apariencia, con C, sensorio, mirada, llora, no llora, respiratorio, descubro el pecho, veo el cuello, veo la nariz, hay aleteo, músculo accesorio, esternocleidomastoideo, nada. Pongo el esteto, escucho si hay o no hay algún signo agregado, y el circulatorio, rápidamente, palidez, llenado capilar, perfusión. Listo, en menos de un minuto ustedes ya tienen la idea de cómo está su paciente. Entonces, en nuestro niño, con anterioridad, ¿qué es lo que vamos a hacer? Entonces, probablemente sea un SOP, un asma, unos inicios de asma, una sospecha de asma. Y lo que vamos a evaluar en un paciente con estas características, principalmente el estado de conciencia. Frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca, saturación, muy importante. En base a esto también se hace el manejo. Tirajes, si es que presenta aleteo nasal, cianosis, cómo está la expiración y las sibilancias. Entonces, eso es importante lo que vamos a ver en este primer caso. Muy bien a todos los chicos que participaron y dieron con la respuesta. Algo importante de mencionar también es que al mismo tiempo que ustedes están haciendo el examen de manera rápida, es que ustedes tienen que recabar información principal o información primordial. Tiempo de evolución, cuánto tiempo está así, cuánto se demoró en llegar de su casa aquí, qué factores desencadenantes hay en casa, qué ha estado haciendo el niño, ha consumido algo, ha estado con alguien, le han ofrecido algo,
y qué síntomas asociados tiene. Si el paciente ya tuvo este acceso antes, es la primera vez, qué otros síntomas ha observado que no están presentes ahora. Todo esto no les lleva más de 2, 3 minutos para que ustedes puedan iniciar su plan de acción de manera rápida. Muy bien, aquí tenemos otro caso. A ver, participando todos, por favor. Paciente de 5 años es traído por presentar desde el día anterior tos que luego se asoció a dificultad respiratoria. No refiere vómitos, no refiere fiebre, pero al examen se encuentra saturación en 95, frecuencia respiratoria 40 por minuto, sibilantes al final de la expiración, pero no se visualiza uso de esternocleidomastoideo. A ver, doctores, de todo este cuadro, ¿qué les hace pensar del paciente? Obviamente estamos en un tema de síndrome obstructivo asma, ¿no? Va a ser un síndrome obstructivo asma. Pero, como ustedes ya saben, hay grados. ¿Qué grado creen que ustedes que tiene el niño? ¿Será algo leve? ¿Será algo moderado? ¿Será algo grave? ¿Qué grado de crisis asmática tiene este paciente? ¿Y qué score van a utilizar para medir eso? A ver, ¿qué score conocen para el asma? Birman y Pearson. Muy bien, es uno de los scores. Muy bien. En estos casos, nosotros generalmente lo que utilizamos es Birman y Pearson o puede ser también el Pulmonary Score, que es un poco más sencillo de aplicar. Como pueden ver, el Pulmonary Score tiene puntuación de 0 a 3 y lo que vamos a observar son tres cosas: la frecuencia respiratoria, los sibilantes y el uso del esternocleidomastoideo. De 0 puntos va a depender la frecuencia respiratoria en base a la edad. Menos de 6 años, 30; más de 6 años, 20; sin sibilancias, sin uso de esternocleidomastoideo. Un punto si tiene 31 a 45, más de 6 años 21 a 35, si solo tiene sibilantes al final de la expiración y un incremento leve del uso del esternocleidomastoideo. Ya cuando estoy en 2 puntos veo pues una taquipnia marcada en los pacientes, ¿no? Menores de 6 años bordeando a los 60, mayores de 6 años llegando a 50. Eso es un número bastante elevado que impresiona a la vista. Ustedes van a ver su paciente que llega y la respiración está súper acelerada. No necesita incluso contabilizar para saber que este paciente tiene una dificultad respiratoria bastante grave. Los sibilantes en toda la expiración generalmente se considera aquí con el uso de estetoscopio para auscultar los sibilantes, y el uso del esternocleidomastoideo ya está aumentado. Finalmente, la máxima puntuación de 3 puntos, ya la respiración está por encima de los límites. Los sibilantes se van a poder escuchar durante toda la respiración, incluso sin estetoscopio. Ustedes solamente tienen que acercarse a la parte posterior o a la parte anterior para poder escuchar estos sibilantes. Y el uso de la esternocleidomastoideo está en actividad máxima, ¿no? Como pueden ver, ya mencionamos que puntúa de 0 a 3. Entonces vamos a tener un puntaje como máximo de 9. Como les mencionaba, muchas veces el paciente no va a tener sibilantes, pero el paciente está comprometido, tú lo ves mal, lo ves con dificultad respiratoria. Entonces, en esos casos que vemos que hay uso de musculatura accesoria, uso de esternocleidomastoideo, pero no encontramos sibilantes, vamos a puntuar sibilantes 3. No vamos a poner 0. Si veo que el paciente ausculto, pongo, no escucho nada, pero veo que tiene dificultad respiratoria y uso de musculatura accesoria, sibilantes 3. No voy a poner 0, porque ya es un probable tórax silente. Bien, en este caso tenemos el paciente de 5 años extraído por presentar desde el día anterior tos que luego se asoció a dificultad respiratoria. No refiere vómitos, no refiere fiebre al examen, se encuentra saturación 95, frecuencia respiratoria 40 y sibilantes al final de expiración. No se visualiza uso del esternocleidomastoideo. Muy bien, como ya vimos, catalogando. Frecuencia respiratoria 40 para su edad, otorga 1 punto. Sibilantes al final de la respiración, 1 punto. No hay uso de esternocleidomastoideo, 0 puntos. Según nuestro pulmonary score, este paciente estaría con un acceso leve, ¿no? Con una crisis asmática leve, de 0 a 3 puntos. Bien, en este otro caso, paciente con crisis asmática. Ya tienes un paciente, ya sabes que está en crisis. Al examen encuentras frecuencia respiratoria 35, sibilantes al final de la expiración, acompañado de leve incremento del uso de esternocleidomastoideo. Y cuando le pones el saturómetro, encuentras que está en 92. A ver, doctores, ¿creen que este es un
¿Una crisis asmática leve, moderada o severa? Miren los datos, miren la frecuencia respiratoria, miren si usa músculo accesorio, miren cómo está la saturación. Jim dice moderada y Ethel moderada. Vamos a ver. Según la puntuación del Pulmonary Score, tenemos que la frecuencia respiratoria para su edad es de 40, entonces tiene un punto. Supongamos que este niño pues tiene menor de 6 años. Sibilantes, de final de respiración, un punto. Y uso leve del esternocleidomastoideo, un punto. Este catalogaría como 3. Sería un niño con una crisis leve. Pero algo que deben tener en cuenta que es que ustedes no solamente tienen que llevarse el pulmonary score, tienen que hacer una evaluación global. Y una evaluación global incluye la saturación de oxígeno. Esta saturación de oxígeno del paciente, como pueden ver, está en 92. Este 92 está aquí en moderado. Entonces, ¿qué tengo aquí? Tengo que mi pulmonary score me indica que es un episodio leve, pero mi saturación está en 92. En los casos de discordancia entre el score y la saturación, va a predominar el que tenga más gravedad. Si yo tengo en este caso 92, esto cataloga como moderado, a pesar de que el score me dice que es leve. Entonces, y es viceversa también. Si yo tengo que la saturación está bien, pero tengo que los síntomas me indican que es moderado o severo, entonces en ese punto voy a tomar el de mayor gravedad. Eso es importante. Aquí tenemos otro casito, un paciente ya más grandecito, de 7 años, que es traído por presentar desde la mañana sensación de falta de aire, tos, dificultad para hablar, frases completas, o sea, habla entrecortado, niega fiebre, el examen se encuentra en una saturación de 95, la respiratoria está en 32 por minutos y tiene sibilantes al final de la expiración con uso del esternocleidomastoideo. La madre añade que es la primera vez que su hijo se ve así. Entonces, este niño tendrá bronquiolitis o qué tendrá? Obviamente no, porque tiene 7 años, a pesar de que sea la primera vez. Entonces, tiene una probable crisis asmática ya por la edad que tiene el paciente, ¿no? Entonces, ¿qué grado de crisis ustedes consideran que tiene este paciente? ¿Y cómo sería el manejo en este caso? A ver, doctores, los leo. Paciente 7 años, miren la saturación, 95, bien. La respiratoria, ¿cómo está? El uso de músculos. Bien, en este caso lo catalogamos como un caso leve, ¿no? Porque tiene respiratoria 32. Aquí está, para 7 años es un punto, sibilantes al final de la expiración, igual, un punto, y uso leve del esternocleidomastoideo, un punto. Con la saturación adecuada, vemos que lleva 3, saturación en 95. Bien, lo catalogamos como un caso de asma leve, de crisis asmática leve. Entonces, ¿cuál es el manejo que nosotros le vamos a dar a este paciente? Bien, en este escenario hay un criterio a considerar. Vamos a ver un paciente pediátrico con crisis asmática. Entonces, en estos casos lo primero que hacemos es triángulo de evaluación pediátrica. Vemos apariencia, respiratorio, circulatorio. Entonces, procedemos a hacer la historia y el examen físico de manera rápida. Historia clínica me refiero a lo que les comenté, que ustedes tienen que, mientras realizan el examen de manera rápida, preguntar cosas principales. ¿Cuándo comenzó el cuadro? Síntomas asociados, si estuvo otro suceso de importancia mientras van haciendo el examen. Y ustedes van valorando la severidad en ese punto. Entonces, eso no les toma más de un minuto. Catalogan que este caso es leve, 0 a 3 puntos y saturación mayor de 94, como lo es en este caso. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a administrar terapia de beta 2 agonistas, salbutamol en aerosol, 2 a 4 puff cada 10 minutos. Y esto lo vamos a revaluar en una hora. Entonces, en una hora lo que nosotros vamos a hacer es examinar el examen, hacer un examen físico, vamos a ver la frecuencia cardíaca, otra vez vamos a hacer el pulmonary score y la saturación de oxígeno.
Ahora, importante aquí es que reevaluar en 1 hora no significa que ustedes se desaparecen, o sea, le dan, indican, ¿no? Salbutamol, 2 a 4 puff cada 10 minutos. No se desaparecen y vuelven a la hora. Se van a atender, se van a hacer otras cosas. No, ustedes tienen que estar monitorizando de manera constante. Los puffs se dan cada 10 minutos, entonces ustedes tienen que venir o estar ahí cada 2 o cada 3 puffs, ¿no? O sea, cada 20, cada 30 minutos ir viendo cómo va evolucionando su paciente. Porque si ustedes ven que el paciente no mejora, ustedes ven que el paciente no cambia su pulmonary score, ustedes ya tienen que ir tomando medidas. No es que le doy la terapia, me desaparezco y nos vemos a la hora. No, tienen que ir viniendo paulatinamente. La reevaluación es en 1 hora, pero el monitoreo tiene que ser constante. Entonces, si el paciente tiene una buena respuesta, ¿qué es una buena respuesta? Un pulmonary score menor a 3 y una adecuada tolerancia oral. Entonces, el paciente se va a ir a casa con las medidas que más adelante vamos a decir, medidas para ya mantener una terapia de mantenimiento. En el caso de que no haya respuesta, le podemos agregar salbutamol en aerosol, o sea, ya no hacemos cada 10 minutos, sino 2 puffs cada 20. Y aquí podríamos iniciar corticoides sistémicos orales. ¿En qué vas a tener en tu centro de salud, en tu posta? Generalmente prednisona oral. Puede ser en jarabe, puede ser en tabletas, dependiendo del peso del paciente, y ustedes lo van a administrar. Vamos a ver una tabla más adelante. Aquí hay una salvedad importante, doctores, y quiero que me escuchen bien. En este escenario hay un criterio a considerar, y es que si el paciente ya tiene un antecedente de crisis asmática, o es un caso a repetición, tiene una hospitalización en el último año, o usa corticoides inhalados o sistémicos de mantenimiento, voy a iniciar de frente con corticoides, voy a ser más agresivo. En este caso es un paciente que no usa medicación, es la primera vez que viene, entonces puedo ir por este camino, salbutamol y reevaluación. Sin embargo, si fuera un paciente que, como ya mencioné, no es su primer caso, ya ha tenido crisis a repetición o incluso ha tenido hospitalizaciones o usa ya una terapia, de frente voy a agregar corticoides. No voy a empezar solo con beta 2 agonistas, voy a empezar con corticoides orales. Eso es importante. ¿Cuál es el criterio En este caso, si el paciente mejora después, vamos a hacer un nuevo pulmonary score, vemos que tiene 3, una adecuada tolerancia oral, perfecto. Y si el paciente no mejorara, entonces no tiene respuesta adecuada, lo que vamos a hacer es tratar como una crisis moderada al paciente o incluso podemos ya nosotros referir al paciente, dependiendo de la capacidad resolutiva, ¿no? Estás en 1.1, 1.2, obviamente que lo vas a referir, estás en 1.4 o algo, posiblemente 1.3, 1.4, dependiendo de lo que tengas, ¿no? Todas las postas, por ejemplo, van a tener, o centros de salud, van a tener bromuro hipatropio, solamente van a tener salbutamol, su corticoide, su dexa, o su prednisona, y eso es ahí nomás. Entonces, dependiendo de tu capacidad resolutiva, lo que ustedes van a ver, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Puedo con ese siguiente paso? No, entonces lo van a referir. Este paciente necesita oxígeno. ¿Cuándo yo debo dar oxígeno a un paciente con una crisis de asma? Las guías dicen que nosotros debemos administrar oxígeno si el paciente tiene menos de 92 o menos de 85, dependiendo de la altura. Menos de 92 va a ser cuando el paciente esté a menos de 2500 y 85 a más de 2500. Se ha visto pues que pacientes con saturaciones de 90 a grandes alturas pues están corriendo, están jugando, entonces en ellos no es lo mismo la homeostasis respiratoria, por eso toman este valor, este parámetro. ¿Qué es lo que voy a dar? Voy a dar oxígeno a un 100%, 6 a 8 litros por minuto para mantener una saturación mayor del 92%. Idealmente más de 94, ¿no? Pero mayor del 92% ya puedo respirar, puedo darme una pausa. Ahora, importante, este paciente ya mejoró, tiene un pulmonary score menor a 3, tiene buena tolerancia oral, le voy a dar de alta. ¿Qué es lo que ustedes le van a indicar a este paciente? No le van a dejar sin salbutamol, el salbutamol se lo tiene que llevar a casa, más o menos 2 a 4 puffs, lo van a hacer cada 4 a 6 horas por 10 a 14 días. Y esto tiene que ser de manera escrita, por favor, doctores. Ustedes en su servicio rural tienen que tratar de hacer entender a los pacientes que la medicación o la terapia se da completa. Si ustedes le dan 10 a 14 días, obviamente el niño va a tener mejoría a los 3, 4 días. Entonces, muchas familias, muchas madres, muchos cuidadores dejan de darle la terapia porque ya se sintió mejor. ¿Qué va a hacer esto? Que el paciente regrese con un nuevo episodio de asma. Entonces, ustedes menos de 10 días
no deben dejar un salbutamol a los pacientes que han tenido con crisis de asma que se ha recuperado. Mínimo debe ser 10 a 10 días y tienen que hacer en 10 a 14 días y tienen que hacer entender a la familia que se tienen que cumplir esos días. Por eso se recomienda darlo de manera escrita, todo este tratamiento. Si el paciente ha tenido manejo con corticoides, o sea, ha llegado, es un paciente que se ha iniciado, no ha mejorado, se le dio corticoides orales, mejoró, o es un paciente que ya tiene antecedentes de crisis, por eso se ha iniciado terapia con corticoides, le voy a dejar corticoides orales por 3 a 5 días también, aquellos que han recibido en el manejo de la dosis. No le voy a dejar sin corticoides. Como les mencioné, esto tiene que estar por escrito. Asimismo, les van a ustedes enseñar y van a verificar la técnica inhalatoria del paciente, cómo usar la aerocámara de manera correcta, cómo lavarla, cómo cuidarla, cuándo reutilizarla. Entonces, es importante que ustedes tienen que explicar al paciente cómo usar correctamente todas las herramientas o los mecanismos para controlar estos accesos asmáticos. Enseñar a explicar los signos de alarma, cuando la señora, el señor, la abuelita, el tío o el que lo cuide debe traer al niño otra vez al centro de salud. Cuando ve signos de dificultad respiratoria, cuando ve signos de hipoxemia, cuando ve alteración de la conciencia o cuando ve algún otro signo que le indique que el niño está teniendo dificultad respiratoria. Importante que ustedes lo hagan. Ahora, ustedes dirán, muchos dirán, sí, yo le puedo explicar al paciente, pero el paciente se olvida, el paciente luego no sabe nada. Lo importante es que ustedes lo hayan hecho, porque eso es lo que ustedes van a poner en su historia clínica, en su tratamiento. Se explica y se enseña signos de alarma. Si ustedes no lo consignan, van a tener problemas. Entonces, ustedes tienen que hacerlo y tienen que registrarlo, más que todo por su seguridad y también la del paciente. Lo ideal sería que un control sea a las 24 o 48 horas, sin embargo es un poco utópico decirlo así, que lo vuelvan a traer al día, los 2 días. Algunas familias lo hacen, sí, pero como máximo podríamos tolerar un control a las 72 horas del paciente para ver cómo va con la terapia y reforzar, ¿no? Que la terapia se mantenga por la duración estimada, 10 a 14 días, y los signos de alarma. Asimismo, tenemos que educar sobre los factores de riesgo y los desencadenantes, ¿no? Tener que mencionar, señora, ¿qué es lo que hay en su casa? Cría animales, cambia las sábanas, hay flores, hay un jardín cerca, el niño ha comido algo, chocolate, conservante, ¿qué es lo que ha comido? Que pueda exacerbar el asma, ha tomado alguna medicación, le ha dado antibiótico. Entonces es importante que ustedes traten de reconocer para prevenir futuros eventos, como ya les mencioné. Aquí tenemos otro caso. Paciente de 4 años, la madre refiere tos persistente hace 2 días. Al examen se encuentra el niño alterado, con retracciones subcostales, taquipneico, frecuencia respiratoria de 45, frecuencia cardíaca en 110, sibilantes que solo se oyen con el estetoscopio durante toda la expiración y aumento visible del esternocleidomastoideo. La saturación está en 91%. Doctores, en este caso, ¿qué nivel de crisis asmática tiene este paciente? La misma pregunta, ¿no? ¿Cuál es la crisis? ¿Qué grado de crisis tiene? ¿Y cuál sería el manejo en este caso? La REA, Joaquín nos dice que sería una crisis moderada. Vamos a ver. Bien, usando el pulmonary score vemos que para su edad la frecuencia respiratoria de 50 puntúa 1, los sibilantes al final de la expiración 2 puntos y el aumento del uso esternocleidomastoideo 2 puntos. Ya no es leve, sino se ve ya visible el movimiento del esternocleidomastoideo, puntúa 2, lo que nos da 5 puntos en total y con una saturación de 91 el paciente se encuentra en una crisis asmática moderada. En este escenario, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Nuevamente, ustedes, esto tiene que hacerse una rutina. Evalúan al paciente pediátrico, triángulo de evaluación pediátrica, aspecto, circulatorio, respiratorio, y hago las preguntas mínimas necesarias mientras hago el examen físico. Una vez que hice esto, valoro la severidad. En este caso, tenemos una crisis moderada. Claudia nos dice oxígeno y nebulización. Vamos a ver. Crisis moderada, porque tiene 91, 4 a 6 puntos y saturación de 91 a 94. En estos casos, nosotros podemos optar uno por salbutamol en aerosol, le vamos a dar 6 a 8 puffs cada 20 minutos, más corticoides sistémicos, y si es que requiriera
oxígeno suplementario, ¿no? Como ya hemos indicado, en qué parámetros nosotros vamos a administrar oxígeno suplementario. Cuando está menos de 92 a menos de 2500 y menos de 85 a más de 2500 metros de altura. Ahora, bien como dijeron en el chat, como dijo Claudia, se puede nebulizar. ¿Cuándo yo voy a optar por nebulizar al paciente? Al paciente, cuando tengo un paciente que no colabora, un paciente que no responde, pues le pongo la aerocámara, le estoy dando los puffs y no es imposible administrarle. Entonces voy a optar por nebulizar. Aquí voy a usar salbutamol en solución. ¿Qué es lo que voy a hacer? En 2 mililitros de cloruro de sodio le voy a administrar a 0,15 miligramos kilodosis cada 20 minutos. Puede usar corticoides sistémicos también y administrar oxígeno, como ya les mencioné. Como les decía, aquí todo va a depender también de la capacidad resolutiva que tienen. Si ustedes van revaluando, van viendo que el paciente mejora, va saliendo del cuadro, a medida que ustedes van administrando los PUF, en su revaluación final, que es a la hora, un nuevo examen físico, frecuencia cardíaca, pulmonary score y la saturación, nos puede indicar que el paciente tiene buena respuesta, pulmonary score menor a 3 y adecuada tolerancia oral, se va a casa con las mismas indicaciones anteriores. Dejo salbutamol 10 a 14 días. Si usted corticoides, dejo corticoides 3 a 5 días. Signos de alarma, adecuada capacitación en el uso de la aerocámara, prevenir nuevos accesos de asma, ver las condiciones y dejar todo por escrito. Ahora, si el paciente no responde, o sea, veo que, como les mencioné, no es que me desaparezco y regreso a la hora a evaluar. Durante esa hora que estoy viendo, veo que el paciente no mejora, el pulmonary score se mantiene, no empeora, no mejora, el pulmonary score sigue en el mismo puntaje. Entonces, lo que yo voy a hacer es, a ese salbutamol puedo iniciar en que estoy nebulizando, puedo agregarle bromuro y patropio, 2 a 4 puffs cada 20 e iniciar la referencia. Pero como les mencioné, todo va a depender de la capacidad resolutiva que tengan ustedes. Si veo que el paciente se va deteriorando desde aquí, o sea, le administro el primer puff, el primer grupo de puff, ¿no? 6, 8 puff de inicio. A los 20 minutos veo que sigue igual. 40 minutos, sigue igual, no mejora. Ya me estoy haciendo la idea que este paciente se está complicando, que este paciente probablemente no mejore. Y veo que en mi establecimiento de salud probablemente no hay bromuro hipatropio, que sería el siguiente paso a administrar, darle bromuro hipatropio. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues referir al paciente. ¿Por qué? Porque no está respondiendo a la terapia inicial. Ahora, si yo veo que está mejorando, está yendo bien, entonces me calmo, pues probablemente vaya a tener una buena respuesta. Pero si no, bromuro hipatropio, si es que tengo, y referencia. Si no tengo bromuro hipatropio, desde aquí, desde que veo que ya el paciente no mejora, ya debo empezar la referencia. ¿Cuánto tiempo entre cada puff? Aquí está, cada 20 minutos. Y aquí es el bromuro hipatropio también cada 20 minutos. Corticoides sistémicos, siempre preferir la vía oral en la medida de lo posible, ¿ok? Corticoides sistémicos siempre van a tener prednisona vía oral. Ahora, ¿qué hago si el paciente vomita? Que es algo muy importante también. Algunos pacientes se le administra la prednisona y lo vomitan. Entonces, lo que tengo que hacer es esperar y tratar de volver a readministrar al paciente el corticoide sistémico. Muchas veces hay estudios, se ha mencionado, no hay mucha diferencia entre la vía oral y la vía parenteral generalmente. Como es un cuadro moderado, optamos por la vía oral. Si es un paciente ya grave, probablemente va a tener un compromiso, ¿no? No va a poder succionar, no va a poder tener una buena devolución, va a tener la vía oral comprometida. O sea, ahí recién se opta por lo que vendría a ser la vía parenteral. Mientras tanto, no. No, 6 a 8 puff cada 20. No, 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 no. Aquí Olenka nos menciona, ¿sería un puff cada 20? No, tú le das 6 o 8 puffs cada 20 minutos. O sea, le das un puff, esperas un momento, otro puff, así llegas a 8 y eso a los 20 minutos le vuelves a dar otro grupo de puffs. No le das un puff y a los 20 otro puff, no, sino le das 6 a 8 y luego esperas 20 minutos y le vuelves a dar 6 a 8 puffs. Muy bien. Aquí tenemos otro casito. Tenemos un paciente de 8 años traído por su familiar. Ya este paciente respira de manera rápida y corta, o sea, tiene respiración superficial, por así decirlo. 50 por minuto al examen. Refiere sensación de presión torácica. Tiene tirajes.
no solamente subcostales, también tiene tirajes supraclaviculares. Se auscultan sibilantes durante toda la respiración e impresiona que se oyen sin el estetoscopio. También vas a ver marcado movimiento del esternocleido mastoideo y ligero tinte cianótico perioral, una saturación de 90. Doctores, ¿qué grado de crisis tiene este paciente? Nos dicen severo, muy bien. ¿Y cuál sería el manejo en este caso? Bien, evaluando nuevamente con nuestro pulmonary score, vemos que la frecuencia para su edad 50, punto a 2, los sibilantes al final de la expiración, no, sibilantes que se usan durante todo el estetoscopio, durante toda la expiración con el uso de estetoscopio, punto a 3, y tiene aumento del uso del esternocleidomastoideo, ¿no? Ya con un marcado aumento y tinte cianótico, pues 3 puntos. En este caso, con la saturación que tiene el paciente, nos da una puntuación de 8 con una saturación por debajo de 91. Entonces, es importante que nosotros iniciemos la respuesta en este caso de crisis severa. Ahora, Claudia Bendezú nos dice en el comentario que la nebulización con salbutamol y bromuro y patropio. Lastimosamente, aquí en Perú no hay bromuro y patropio para nebulizar. Lo que hay es bromuro y patropio para hacer puff. Nebulizar, no hay solución de bromuro y patropio para nebulizar, solamente salbutamol. Así que vas a tener nebulizar tú con tu salbutamol mientras das puff de bromuro y patropio. Bien, paciente pediátrico nuevamente, crisis asmática. ¿Qué es lo que vas a hacer? Por favor, esto siempre en su cabeza. Triángulo de evaluación pediátrica. Aspecto, circulatorio, respiratorio, circulatorio. Mientras hago el examen clínico, físico rápido y preguntas clave, valoro la severidad. En este caso, lo que voy a tener es una crisis severa, 7 a 9 puntos y saturación menor de 91%. ¿Qué es lo que voy a hacer en este caso? Salbutamol ya voy a incrementar, llevo 8 o 10 puffs cada 20 minutos, corticoides sistémicos endovenosos, si es posible, en este caso Dexa, nunca te va a faltar en tu centro de salud dexametasona, olvídate de metilprednisolona, eso no hay en tu centro de salud, en tu posta, lo que vas a tener es Dexa, hidrocortisona, por ahí podrías tener, pero sin embargo eso es lo que nunca te va a faltar. Oxígeno suplementario, de todas maneras, este paciente tiene menos del 92%, necesita NPO y lo que vas a hacer es iniciar una hidratación parenteral con dextrosa y electrolitos, sodio, potasio. Si el paciente no se le puede dar los puffs, no colabora, lo puedes iniciar también con, en vez de los puffs, puedes usar salbutamol ya en nebulización. Preferiblemente nebulización en los pacientes, ya cuando son severos. En los pacientes leves, moderados, se opta por usar lo que viene a ser la aerocámara, no se nebuliza frecuentemente, pero en los severos sí. Sin embargo, las guías mencionan que se puede dar aerosol, pero en la práctica generalmente nos vamos de frente ya a la nebulización lo que vienen a ser los pacientes severos. En este caso, lo que dice es revaluar en 1 hora, pero aquí es engañoso, dependiendo de su capacidad resolutiva. Si yo, como ves, como mencioné que el paciente se va deteriorando, no mejora, le agrego el PUF o le agrego la nebulización y sigue con mal estado, entonces lo que voy a hacer es referir al paciente. Generalmente en crisis severas lo que hago es estabilizar al paciente, le doy el tratamiento inicial, espero un momento para ver si mejora o no, y si no responde al tratamiento inicial, es referir al paciente. Como les mencioné, el salbutamol ya se daría mientras nosotros lo estamos refiriendo 2 mililitros en cloruro de sodio cada 30 y agregado bromuro y patropio, 2 a 4 puffs cada 20. Entonces, esto también va a depender, como les mencioné, si en su centro de salud no tienen bromuro y patropio, solamente tienen salbutamol o no tienen algún otro mecanismo que pueda ayudar a desobstruir la vía aérea, entonces ya desde acá ustedes los tienen que estar refiriendo, porque obviamente no tienen el medicamento que es el segundo paso. Entonces es importante que ustedes siempre, un consejo es que al llegar a su centro de salud, a su posta, sí, a su centro de salud, a esta posta, ustedes lo primero que tienen que hacer es verificar el inventario que ustedes tienen en su centro de salud. ¿Qué medicamentos tienen? ¿Qué medicamentos no tienen? Y también, como ustedes ya han visto en cursos anteriores o en clases anteriores, las claves, clave roja, clave azul, clave amarilla.
¿Están completas? ¿Están vencidos? ¿Están al día? ¿Tienen? ¿No tienen? Eso es importante y ustedes tienen que recordarlo cuando vean allá. También otro punto que es ver en qué nivel está el entrenamiento de su personal. Cuando ustedes tengan estos episodios de crisis de asmática, crisis de asma, lo que van a hacer es activar, porque ustedes no van a hacer todo solos. Ustedes no van a abrir el salbutamol, no le van a administrar, no le van a hacer el examen todo al mismo tiempo. Ustedes van a coordinar con todo el equipo. Mientras uno administra, otro toma funciones vitales, otro va preguntando. Entonces, ustedes tienen que ver en qué grado está el entrenamiento de sus pacientes, no solo de sus colaboradores de su centro de salud, de su personal de salud. No solamente aquí, sino también en las otras claves. Clave amarilla, clave roja, clave azul. Saben qué hacer, quién es el que lidera, cuáles son los pasos a seguir. Entonces, es importante que ustedes cuando lleguen a su centro de salud vean, hagan como que un reentrenamiento, propongan situaciones en las cuales supongamos que viene un paciente con crisis asmática, ya, tú te vas a encargar de esto, yo voy a hacer esto, tú vas a reevaluar, tú vas a medir los signos vitales, lo voy a hacer yo, mientras ustedes van trayendo el medicamento, saber dónde está, cuánto tenemos, no tenemos. Es importante que ustedes tengan todos sus medicamentos a la vista, preparados y saber si es que disponen o no de ellos. Porque al momento que se dé la crisis asmática, ya sea de cualquier grado de severidad o cualquier otra atención de emergencia que requiera una atención rápida con medicamentos estándar como, como las claves, entonces si no saben dónde están en ese momento ponerse a buscar, es algo que les va a dificultar bastante y el paciente se puede complicar. Entonces, solo un consejo, ¿no? Llegar a su centro de salud, revisar el inventario, qué disponen y si es que el personal está adecuadamente entrenado para responder en estos casos. Si no, los tienen que entrenar ustedes. Bien, ahora tenemos aquí un paciente de 5 años que es traído rápidamente por el padre, quien refiere que su hijo es asmático y que se ha puesto azul. No puede respirar, no responde cuando le habla, ha tenido esta dificultad desde la noche anterior y no ha mejorado a pesar de que ha iniciado salbutamol desde la casa. Tiene frecuencia respiratoria de 10, cardíaca de 60 y no oculta sibilantes. Miren cómo está la saturación. En este caso, doctores, ¿cómo creen que es el estado del paciente? ¿Qué grado de crisis asmática tiene? Branipnia, tórax silente, cianosis con trastorno del sensorio. Severo, severo, Claudia. Muy bien. Sí, pero hay un término que es utilizado para cuando tenemos este tipo de pacientes que ya tienen otros signos que son signos más llamativos, ¿no? Como por ejemplo la cianosis, cuando tiene la bradipnia, el tórax silente. Entonces, en este caso, lo que nosotros vamos a hacer nuevamente, paciente pediátrico, triángulo de evaluación pediátrica, voy a ver el aspecto, voy a ver la circulación, voy a ver la respiración y voy a hacer el examen físico, preguntas clave y valoro la severidad. En este caso, son una crisis asmática de riesgo vital, se cataloga así, o de extrema gravedad, cuando veo esos signos, tórax silente, bradipnia u otros signos que nos pueden llamar que este paciente está su vida está en un peligro inminente. En estos casos, lo que yo voy a hacer es prácticamente, son terapias ya heroicas, porque en estos casos el paciente lo que voy a hacer es darle salbutamol de manera nebulizada, corticosteroides sistémicos endovenosos, oxígeno, de todas maneras, miren cómo estaba la saturación de ese paciente, hidratación parenteral y lo que podría usar en estos casos, si es que estoy en ruralidad, como nosotros vamos a estar, o que estoy con un paciente que pues, voy a transferir, que voy a referir, y la referencia es difícil, lo que puedo usar es epinefrina, 0.01 miligramos por kilo intramuscular. Pero como les mencioné, estos son casos bastante, o sea, es muy difícil que te llegue uno de estos, pero de todas maneras tienes que estar preparado. Como dice, es mejor ser un guerrero en un jardín que un jardinero en una guerra. Entonces tú tienes que saber lo que vas a hacer. Por azares de la vida te puede llegar un paciente con este grado de complicación que tiene tórax silente, está todo azul, no responde. Entonces lo que puedes hacer es instalar esta terapia, iniciar la referencia de manera inmediata, pero ya tú al menos hiciste algo por intentar estabilizar al paciente.
Nos mencionan por ahí del que puede ser una telectasia. Efectivamente, una de las complicaciones de las crisis asmáticas es que el paciente se pueda telectasiar o puede ser un neumotórax también. Entonces, es importante tener en cuenta todos esos aspectos. ¿Qué consideraciones nosotros vamos a tener en el traslado? Ya, supongamos que tengo un paciente, que el paciente no ha respondido a la terapia inicial, entonces lo que voy a optar es por referir a mi paciente. Idealmente, según ambulancia, ¿todos van a tener ambulancia en su centro de salud? Pues algunos sí, otros no. Lo que podrían hacer en estos casos es organizarse con la comunidad, ¿no? Siempre es una opción organizarse con la comunidad si es que hay algún medio de transporte para que en caso de emergencias ustedes puedan utilizarlo. Oxígeno suplementario, mantener siempre el oxígeno al 100% o en algunos casos cuando ven que el paciente ya se está complicando, podrían usar un tipo de terapia oxigenatoria ya a presión positiva, ¿no? Nunca les va a faltar de repente una MU o algo con lo que ustedes puedan administrar oxígeno de manera a presión positiva. Salbutamol nebulizado, siempre vigilar signos de alarma y considerar un soporte ventilatorio, como les mencioné, si es que tuvieran en su centro. Por eso, llegando a su centro, ¿qué tenemos? Tenemos esto, tenemos lo otro, hay prednisona, no hay prednisona, hay bromuro y patropio, tenemos AMU, no tenemos AMU, que saben usarlo, no saben utilizarlo, ustedes tienen que estar pendientes de todos esos aspectos técnicos para que al momento que llegue una crisis no fallen. Estos son los medicamentos que le mencioné durante la presentación. Vamos a tener nosotros salbutamol con una inhalación de dosis media con aerocámara. Esta es la concentración que tiene, 0.1 por puff. Y en crisis leve lo que vamos a dar son 2 a 4, ¿no? Cada 20, moderada, 6 a 8 puff cada 20, en grave 8 a 10 puff cada 20. También podemos optar por nebulizar. Generalmente se nebuliza en pacientes graves o en pacientes moderados que no son colaboradores, que no se puede utilizar adecuadamente la aerocámara. Ahora, por el contexto del COVID, generalmente se ha optado por no nebulizar a los pacientes que son leves y moderados, se ha optado por utilizar en estos pacientes aerocámaras y los pacientes generalmente han ido bien, que son leves o moderados. Con aerocámara es suficiente. En crisis severas es por lo que nosotros vamos a optar generalmente de primera mano nebulizar a los pacientes. Tengan eso en cuenta. Como les mencioné, vamos a diluir en 2 mililitros de suero, 0.15 miligramos kilodosis o 0.03 mililitros kilodosis. Esto cada 20 a 30 minutos, dependiendo de qué estadio estemos. Y como dosis máxima, 5 miligramos, vamos a dar, que equivale más o menos a 20 gotas, ¿no? Anteriormente se estilaba dar por gotas, no tantas gotas por kilo, pero es mejor utilizar 0.15 para ser un poco más precisos, porque el salbutamol, como ustedes saben, tiene algunos efectos adversos que también vamos a mencionar más adelante. La prednisona en su centro de salud siempre, prednisona es lo que siempre va a haber oral, puede haber en jarabe, puede haber en tabletas, ya va a depender de la vía oral del niño. 1 miligramo por kilo, máximo 40 a 60 miligramos al día. Y no olviden dejar siempre salbutamol 10 a 14 días o prednisona si es que lo han utilizado para la terapia inicial al paciente por 3 a 5 días, es importante. Dexametasona también van a tener en su posta. Generalmente endovenoso hay ampollas, oral un poco difícil, 0.6 miligramos por kilo hasta máximo de 16 miligramos al día. Hidrocortisona, bromuro de patropio, ya es un poco más difícil de encontrar, sin embargo, si es que por azares divinos lo tuvieran, pueden usar la hidrocortisona de 6 a 8, máximo de 100 miligramos por dosis, cada 6 horas pueden administrar esto y el bromuro y patropio con aerocámara, igual van a entregar 20 microgramos por puff y esto van a ser 2 a 4 PU, que generalmente son de 40 a 80 microgramos. El sulfato de magnesio, esto sí hay en su posta, pero generalmente está destinado para manejar otro tipo de patologías, como lo que vendría a ser la clave azul o la preeclampsia, para prevenir la eclampsia, ¿no? O, por ejemplo, los pacientes que son prematuros para la neuroprotección. Entonces, esto se puede utilizar en endovenoso, pero generalmente ya cuando tienes un paciente que necesita utilizar sulfato de magnesio, es un paciente pues que ha fallado la terapia inicial y ha fallado el paso siguiente, es un paciente pues grave y es lo que lo que nosotros no vamos a esperar a llegar. No vas a esperar a llegar a que tu paciente necesite sulfato para referir porque tiene sulfato para usar en tu centro. No, generalmente este sulfato ya es un manejo de los pacientes a nivel hospitalario porque necesitan infusión continua
o necesitan una infusión endovenosa. Entonces es importante que no lleguemos hasta aquí. Pero si te traen un paciente grave, 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 ya podrías utilizarlo, ¿no? Que van a dar a 25 a 75 miligramos kilodosis durante 20 minutos, máximo 2 gramos al día. Y aquí otro axar también es un poco difícil porque canalizar un pediátrico es sumamente complicado. Y muchas enfermeras, o sea, los médicos ni hablar, a menos que seas pediatra, intensivista o tengas algún grado de instrucción en esos aspectos, no vas a saber canalizar un pediátrico, es muy difícil. Y las licenciadas tampoco, no todas saben canalizar un pediátrico, entonces es mejor referir a los pacientes de manera oportuna. Como les mencionaba, la adrenalina, solamente ya cuando tengo un paciente con signo de que compromete la vida, podría usar, ¿no? De manera intramuscular, 0.01 miligramos kilodosis, máximo 4 miligramos por dosis, 0.4 miligramos por dosis, y esto puedo dar un máximo de 3 dosis cada 20 minutos. Pero como les mencioné, estas ya son tratamientos heroicos, ¿no? Que ustedes lo hacen porque prácticamente no hay nada más que hacer. El paciente te llegó sumamente grave y lo que están haciendo es tratar de estabilizarlo para que ustedes lo puedan referir. Aquí tenemos, pues, con respecto a los corticosteroides, tenemos las diferencias de la hidrocortisona, la prednisolona, que generalmente se usa en los niños, pero en su centro de salud no lo van a encontrar, metilprednisolona menos, Dexa pueden tener, entonces pueden ver que siempre hay efecto antiinflamatorio y también efecto mineralocorticoide, ¿no? Siempre se trata de optar generalmente la metilprednisolona, lo usan porque tiene más efecto antiinflamatorio y poco efecto mineralocorticoide. Sin embargo, como les mencioné, en su centro de salud no van a disponer de este medicamento, lo que van a tener es prednisona, entonces siempre tener en cuenta estos aspectos. Recuerden que hay dos tipos de efectos en los corticoides. Uno, el efecto glucocorticoide, que generalmente es aquí, que es reducción de la inflamación. El otro es el efecto mineralocorticoide, que reduce el edema. Entonces, teniendo en cuenta esto, podríamos clasificar a los corticoides en función del tipo de efecto que van a realizar y la potencia con lo que van a realizar dicho efecto. Como pueden ver, la Dexa es más potente que los demás y está al mismo nivel de potencia de la dexametasona en cuanto al efecto antiinflamatorio. Como les mencioné, es importante también tener cuidado con la administración de los medicamentos. Administrarlos de manera errónea nos puede llevar a algunos efectos adversos que son propios de estos medicamentos. En el salbutamol, lo que vamos a tener con mayor frecuencia es el tremor, niños que se ponen nerviosos, generalmente entre 2 a 6 años, o niños que tienen dificultad para dormir, náuseas también podemos encontrar, vómitos, fiebre, cefalea, y esto dificulta un poco porque si ustedes van a requerir iniciar terapia corticosteroide vía oral con prednisona, si tienen náuseas, vómitos, debido a una mala administración del salbutamol, entonces eso va a complicar más el cuadro del paciente. La prednisona, pues en este caso puede ocasionar anafilaxia, bradicardia, dermatitis alérgica, retención de líquidos. Por eso siempre, como les mencioné, cada terapia que ustedes vayan a dar, siempre previa prueba de sensibilidad. Siempre los casos más frecuentes de quejas de los pacientes es uno, trato inadecuado, o dos, por reacciones adversas o tratamientos que han generado respuestas que no querían los pacientes. Entonces, prueba de sensibilidad, antibiótico o todo medicamento que vayan a administrar, por favor. O al menos en la historia clínica preguntar, ¿no? Si es que ha tenido alergia a algún medicamento, o si es que ha tenido algún antecedente pues, de enrojecimiento, de hinchazón. Y el bromuro de hipatropio nos puede ocasionar bronquitis, sinusitis, disnea, dolor de cabeza o sequedad de boca. Entonces, tener en cuenta siempre estos efectos adversos cuando nosotros vamos administrando la terapia, si es que se presentan, para que nosotros podamos suspender de manera oportuna y optar por otros medicamentos. Es importante también como parte de ustedes de las recomendaciones finales que le den a su paciente una vez que ya supongamos que han podido salir de la crisis asmática, han podido romper esa ese proceso obstructivo, educar, enseñar a sus pacientes cómo es una técnica de administración correcta. En este caso, el niño debe estar sentado, de pie, o puede estar nunca o semisentado, o sea, sentado en una cama, en la camilla, ¿no? Nunca debe estar el paciente acostado. Debes agitar el cartucho, inhalarlo y comprobar que este no esté vacío.
Vamos a quitar la tapa y es importante este punto también, si la cámara es la primera vez que nosotros lo vamos a utilizar, vamos a tener que aplicar una pulsación para que ésta se impregne del medicamento, no ponerle, o sea, la cámara es nueva, la saco del empaque, le pongo y le doy el puff. No, primero doy un puff, impregno y recién luego empiezo con la terapia. Otro de los problemas importantes es muchas veces que la mascarilla no cierra bien al niño, ¿no? Entonces, le das los puffs, el niño está inhalando, pero en realidad no está inhalando la concentración o la dosis que debería porque no está sellando completamente la boca y la nariz. Entonces, si no hay un buen sello, la terapia va a ser deficiente. A la reevaluación, lo que yo voy a encontrar es un pulmonary score que no cambia, no mejora, no empeora. Entonces, todo esto debido a qué? A la falla en el sellado. O en el caso de que el paciente se va a casa con su terapia salbutamol de beta 2 agonistas, si no enseño adecuadamente a usarlo, entonces las va a administrar más, lo que me va a provocar que el paciente regrese con nuevos episodios de asma y cada vez sean más severos, ¿no? Presionar el aerosol, pulsar y esperar 10 segundos mientras el niño respira tranquilamente. Entonces es un puff, espero 10, puff hasta que complete la dosis. Necesito leve, ¿no? 2, 4 puff, doy un puff, 10 segundos, doy un puff, otro. Y así hasta los siguientes 20 minutos que tengo que administrar. Si es moderado, 6 a 8, si es severo, 8 a 10 puff o nebulizo generalmente cuando es severo, ¿no? Entonces siempre esperar 10 segundos. No es puff, 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 puff. Generalmente hay pacientes o madres que lo hacen de esa manera. Todos de golpe. Indicarle que estos deben tener un periodo de espera de más o menos 10 segundos. Luego de finalizar, pues tapar el inhalador, guardarlo y fuera del alcance de los niños para que no puedan pues lastimarlo, alterarlo, ¿no? Siempre es importante también que al limpiar nosotros la aerocámara, nosotros después de que lo hayamos lavado con agua, con un poco de jabón generalmente, no lo sequemos con papel o no hagamos fricción. Generalmente lo que tenemos que hacer es que seque en el aire, lo colocamos y esperamos que este seque de manera por convección, ¿no? Que es con el paso del aire va y barre el agua, ¿no? No debemos nosotros secarlo con papel o rasparlo, nada, porque esto compromete la integridad de la aerocámara. Aquí tenemos pues una técnica de administración. Como pueden ver aquí, se está colocando el cartucho. Este probablemente ya sea algo que está utilizado porque se está colocando enfrente. Los puff, 10 segundos, otro puff y verificar que el sellado sea adecuado. Entonces, esto también indicaciones al alta para que la madre pueda administrar. Recuerden que ustedes van a dejar terapia con beta 2 agonistas de 10 a 14 días, no menos de 10 días, y que recuerden a la paciente que si el niño tiene mejoría a los 3 o 5 días, no suspenda la terapia, tiene que completar la terapia por los 10 o 14 días indicados. Entonces, a modo de resumen y de recordar, ¿cuál es la finalidad del tratamiento que nosotros vamos a implementar en las crisis asmáticas? Pues primero, revertir la obstrucción del flujo del aire de forma rápida mediante la administración de broncodilatadores y también la administración temprana de glucocorticoides según sea el caso. Recuerden, glucocorticoides voy a dar en mi paciente si es que no tiene una mejoría del tratamiento inicial, si es leve, o si es que es un paciente que ya ha tenido episodios a repetición, si ha tenido hospitalizaciones y si ha tenido otros factores de riesgo. Si usa, por ejemplo, corticosteroides inhalados, empiezo de frente con corticoides orales sistémicos. No voy a esperar. Voy a corregir la hipoxemia también con la terapia. ¿Cómo corrijo la hipoxemia y la hipercapnia? La hipoxemia generalmente con la administración de oxígeno y la hipercapnia cuando voy a revertir la obstrucción del flujo de aire con la administración de los medicamentos que ya hemos mencionado. Todo esto me va a reducir la probabilidad de la recurrencia de las crisis asmáticas siempre y cuando yo garantice que la terapia es adecuada y el control de línea de base también es adecuado. Si no, el paciente va a regresar. Bien, hasta ahí con el tema de lo que vendría a ser el asma. Como les mencioné, es un tema bastante eh, complicado si es que nosotros no conocemos bien cuál es la mecánica y cuáles son los pasos a seguir, ¿no? Es importante que ustedes lo tengan presente. Ahora vamos a hablar de un tema de parte de neonatología, lo que viene a ser la ictericia. En este caso, la ictericia, como todos saben, es la coloración amarillenta de la piel y de las mucosas que se causa por la hiperbilirrubinemia. Esta, ¿cómo se define la hiperbilirrubinemia? Es el incremento de la bilirrubina sérica
por encima de los valores normales. Esto si se incrementa de manera pues abrupta o en cantidades ya considerables nos puede generar una encefalopatía, ¿no? Que es un conjunto de signos y síntomas que vamos a ver más adelante que ya nos indican que el paciente está recibiendo daño neurológico. Y lo que se entraría ya un cuadro de kernípteros, ¿no? Cuando ya la bilirrubina, generalmente a predominio directo, pasa a los núcleos basales del cerebro por la bilirrubina indirecta, perdón. Es importante que ustedes sepan que el recién nacido a término, generalmente la progresión de la ictericia es céfalo-caudal y se incrementa dependiendo de los niveles séricos que tengan la bilirrubina. Ahora, en su centro de salud van a tener para medir bilirrubina, no, obviamente. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Van a hacer un score visual, un score subjetivo, que es céfalo-caudal, que vamos a ver, y según esto van a valorar ustedes los casos. La hiperbilirrubinemia puede ser a predominio indirecto o indirecto, va a depender de la patología que ustedes estén sospechando. En general, los niveles de bilirrubina van a depender del tiempo de vida, ya sea horas, de la edad gestacional también, si es un paciente prematuro, si es un paciente prematuro extremo, y generalmente se considera que es una bilirrubina elevada cuando tiene más de 1,5 o 2, pero como ya les mencioné, en su centro de salud no van a tener esta facilidad de ustedes de cuantificarlo, entonces lo que van a hacer es un score visual, subjetivo. Es importante que ustedes sepan que este cuadro se presenta en más de los 80% de los recién nacidos. Van a tener alguna grado de ictericia. Por eso es que los pacientes tienen que explicarles cuándo es normal una ictericia, cuándo no es normal una ictericia, cuál es el tiempo de corte, el umbral que yo debo esperar, porque yo debo más o menos ver que el paciente se ponga amarillo o no, o en qué casos. Tenemos que tener una vigilancia cuidadosa en todos los recién nacidos y aplicar tratamientos adecuados, porque esto es fundamental. Las altas concentraciones de bilirrubina pueden causar encefalopatía, como ya hemos mencionado, o kernícterus. El kernícterus, pues, es una condición neurológica, pues, que puede ser incapacitante en forma permanente. Se caracteriza por algunos de los síntomas. Por ejemplo, tenemos coratitosis o parálisis cerebral, también vamos a tener paresias, displasia del esmalte de los dientes, también podemos tener pérdida auditiva, neurosensorial, neuropatía, disincronía o otros tipos de hallazgos que se pueden ya ver en resonancias magnéticas, pero como ustedes saben, eso no lo van a tener. Ahora es importante, si bien que nosotros tengamos en cuenta que si en nuestro servicio rural nosotros no vamos a disponer de laboratorio, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Más o menos prevenir o más o menos esperar que este paciente ya pueda tener una bilirrubina, porque tiene estos factores de riesgo que son predisponentes para desarrollar hiperbilirrubinemia significativa. Estos recién nacidos requieren seguimiento estrecho, ya que tienen algunos de estos factores de riesgo. Si nosotros determinamos que tiene presente alguno de estos factores de riesgo, nosotros tenemos que examinarlo, hacerle un seguimiento y obtener antecedentes, generalmente de la familia, si es que hay trastornos sanguíneos o trastornos neonatales, o si es que ha habido algún grado de ictericia con los hermanos o con algún familiar. ¿Cuáles son estos factores? Edad gestacional, o sea, menor edad gestacional. En realidad no hay un punto de corte específico, solamente se dice que si es que el riesgo incrementa de manera indirecta, ¿no? O sea, indirectamente proporcional. Más riesgo a menor semana. Si yo tengo que ha nacido 38, este va a tener más riesgo que un paciente que ha nacido a las 39 o a las 40, ¿no? Si es prematuro, ni que hablar, va a tener mucho más riesgo de desarrollar hiperbilirubinemia significativa. Esto siempre tenerlo en cuenta. Si el paciente ha tenido ictericia en las primeras 24 horas, ictericia patológica, hiperbilirrubinemia significativa patológica, ningún recién nacido puede tener ictericia en las primeras 24 horas. Esto lo vamos a dejar porque la bilirrubina transcutánea no hay, aquí en Perú no se suele hacer, y la sérica total no lo van a disponer en su centro de salud. Hemólisis de alguna causa, por ejemplo, ustedes pueden sospechar que el paciente, que la madre en sus controles haya tenido en su tarjeta, por ejemplo, es una paciente RH negativo y no sepa el grupo sanguíneo del padre o el padre sea RH positivo, entonces el niño podría estar, el bebé podría estar
embolizando por una incompatibilidad del grupo RH, ¿no? Por eso es importante también indagar en los antecedentes del control prenatal. La fototerapia, pues no lo vamos a mencionar aquí ni vamos a indagar mucho porque no es algo que ustedes van a ver. Esto sí, antecedentes familiares, es importante que tengan algún signo de trastorno de los glóbulos rojos, incluido la deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Si los pacientes no reciben lactancia materna o la lactancia materna es una ingesta subóptima, muchas veces ustedes van a ver que los pacientes o las madres traen a sus bebés porque se han puesto amarillos ya en la segunda semana o llegando al término de la primera semana. Y ustedes al preguntar o hacer la historia clínica, resulta que la mamá no puede dar de lactar o el bebito lacta mal o ya le está dando fórmula. Entonces, esto genera que el niño, cuando tiene ingesta subóptima, pues genere más ictericia debido a que el paciente no está defecando, entonces hay una recirculación de las bilirrubinas ahí, ¿no? Entonces es importante que ustedes tengan en cuenta que esta es una de las principales causas de bilirrubina fisiológica, por así decirlo, ¿no? Hematoma del cuero cabelludo, como ustedes ya han visto con la doctora Nicole, los pacientes que nacen con parto traumático, o sea, tienen su cefalohematoma, pueden tener uno, pueden tener dos, parecen unos Mickey Mouse algunos. Estos cefalomatomas que se resuelven generalmente en 2 a 3 meses, ¿no? Pero mientras se resuelven, estos pueden generar algún grado de ictericia. Síndrome de Down, ni qué decir, y los recién nacidos macrosómicos, hijos de madre diabética. Los hijos de madre diabética no solamente van a tener riesgo de ictericia, son todo un conjunto de enfermedades que ustedes tienen que tener en cuenta, ¿no? Empezando por la macrosomía fetal. Esta macrosomía fetal nos puede llevar con problemas en el parto, puede haber una incompatibilidad cefalopélvica, fractura de clavícula. Cuando nace el paciente puede tener hipoglicemia, hipocalcemia y también ictericia. Entonces, pacientes, hijo de madre diabética, hijo de madre toxémica, con preeclampsia, siempre tener en cuenta estos antecedentes al momento que nosotros vayamos a evaluar a nuestro recién nacido. Aquí vamos a tener las causas de ictericia de manera cronológica. Es importante, como les mencioné, saber que el primer día los pacientes no pueden tener ictericia. La ictericia por primer día generalmente es de manera hemolítica y su inmunización ABO o RH, entonces esto requiere una referencia inmediata. Entre el segundo y séptimo día, lo que nosotros vamos a tener es una ictericia, puede ser fisiológica, cursos de anómalos de ictericia fisiológica, lactancia materna. Lo que nosotros hemos mencionado, ¿no? La llamada ictericia por lactancia materna típicamente alcanza su punto entre los 3 a 5 días después del nacimiento. Y esto generalmente se asocia con el exceso de pérdida de peso. Como ustedes saben, mientras hacen el control de su recién nacido, control de la semana, ustedes van a evaluar cuánto ha perdido de peso. Generalmente el niño no debe perder en la primera semana más del 10% del peso, ¿no? Hay niños que pierden más de ese porcentaje y ese porcentaje ¿qué nos dice? Que el niño no está siendo amamantado de manera adecuada. Entonces, esta pérdida de peso se asocia a ingesta inadecuada, lo que nos describe un cuadro de ingesta subóptimo. Entonces, el paciente debería estar más o menos amamantando unas 8 veces por día. Entonces, si amamanta menos, esto ya se asocia con concentraciones elevadas de bilirrubina. Porque la leche, si ustedes tienen que aconsejar a la paciente que si no tiene una adecuada ingesta de leche, va a tener bajas calorías. Y esto va a contribuir a menos deposiciones. Come menos, defeca menos, y esto va a haber un incremento de la circulación enterohepática de la bilirrubina, lo que aumenta la hemólisis. Puede haber un defecto de la conjugación intrahepática también o un defecto de la expresión, o puede ser mixto. Pero generalmente la lactancia materna es por eso, la circulación interhepática debido a la falta de excreción por la falta de aporte. Puede haber poliglobulia, la policitemia también, pero es un poco más complicado, ¿no? Ver a los niños rubicundos, a los niños que generalmente luego de eso hacen ictericia, hemolítica, infecciosa, como ya les mencionó la doctora Nicole, pacientes con sepsis neonatal pueden generar ictericia, esto generalmente desde el primer día, es posterior,
aumento en la circulación enterhepática, ya lo mencionamos debido a la ingesta subóptima, hijo de madre diabética siempre. Y ya posterior de la primera semana, nosotros vamos a sospechar en lactancia materna, más en estos tres primeros, fisiológico, algún curso anómalo y la falta de aporte. Y ya después, si es que el paciente pues presenta alguna de estas infecciones, ¿no? Bien, entonces el cuadro clínico que nosotros vamos a ver en los pacientes con ictericia, pues es caracterizado porque el paciente se pigmenta, ¿no? Puede ser un amarillo claro, un anaranjado, las mucosas. Es un poco subjetivo porque ustedes muchas veces cuando analizan al paciente tienen que hacerlo a trasluz. Nunca hacerlo cuando está acostado, solamente lo descubren y ven, ¿no? Si tiene o no está ictérico. No van a ver el grado de ictericia real. Siempre tienen que ponerlo en una fuente de luz natural, es lo que se indica. Fuente de luz natural, pongo al niño ahí y lo veo a trasluz. Y para esto, como les mencioné, vamos a usar un score subjetivo, las zonas de Kramer. Tienen cinco zonas, iniciando por céfalo-caudal, la cara, la zona uno, la mitad del tronco superior, la zona 2, el abdomen, zona 3, ya porción proximal de extremidades, zona 4, y porción distal, plantas de manos y pies, 5. Y estos son más o menos los porcentajes, los grados o la cantidad de bilirrubina que podríamos esperar. Esto obviamente de manera mental, ¿no? Porque no vamos a tener ningún examen de laboratorio a la mano para nosotros comprobar que este sea el verdadero nivel de bilirrubina que está teniendo nuestro paciente. Muy bien, ahora sí, suficiente lo de lo básico de la teoría, lo más indispensable para que ustedes puedan poner a práctica, ¿no? Tenemos aquí un recién nacido de 10 días de parto normal que es traído por su madre, quien menciona que ha notado que su niño se pone amarillo desde hace algunos días. No sabe bien cuántos días porque lo deja en el cuidado de su abuela, ya que tiene que trabajar. Ustedes en sus centros de atención van a ver que esto es muy frecuente. Dan a luz, primer, segundo día, ya las señoras están normal, están haciendo sus cosas, están yendo a trabajar, generalmente parto normal, ¿no? Parto vaginal. Entonces, para un niño de 10 días ya las madres están haciendo su vida normalmente. Entonces lo dejan al cuidado muchas veces de su abuela, de su padre o de sus tíos y no menciona antecedentes de importancia tampoco. El examen ustedes lo ven activo, tiene buena succión y el tinte ictérico está por la parte superior del abdomen. A ver, doctores, ¿qué tipo de ictericia tiene el paciente o qué grado de ictericia, no? Según el score de Kramer podríamos utilizar y cuál es la conducta a seguir. ¿Qué piensan? ¿Qué grado de Kramer tiene? De 1 a 5 grados. Vean también el cuadro en el que nos trae la paciente. Bien, viendo las zonas de Kramer, vemos que el paciente pues tiene la parte superior del abdomen, sería una zona 2 de Kramer, ¿no? Esperando un 5-12 bilirrubina, pero el paciente ¿cuántos días tiene? Tiene 10 días. Entonces, si tiene zona uno o zona 2 entre 48 y 72 horas, es lo que nosotros vamos a tener como punto de corte para referir. Si tiene en la zona 2 zona uno entre las 24 y 48 horas de vida postnatal, o sea, cabeza y un poco más hasta cuello, primer día hasta segundo día, nosotros referencias. Si tiene zona 2 entre las 48 y 72 horas, segundo, tercer día, hasta la zona 2, o sea, tórax, ya a referir. Y más si esto es progresivo, ¿no? Y la zona 3 ya tiene más de 72 horas, ¿no? Zona 3, zona 4, zona 5 con más de 72 horas. Paciente, este es un paciente que puede estar cursando con una hiperbilirrubinemia, tenemos que referir. En nuestro caso, el paciente solamente tiene zona 2 en el 10.º día. Entonces, ¿es un paciente que nosotros vamos a referir? No. En el caso que estamos viendo, es una madre que lo deja al cuidado de su abuela. ¿Qué nos dice esto? Que el niño probablemente no esté amamantando las veces y las cantidades que necesita. Tengo una falta de aporte, una baja de peso y esto esté ocasionando que esté una circulación enterhepática, aumentando los niveles de bilirrubina. En este caso, entonces, podemos sospechar de una ictericia debido a la lactancia materna insuficiente. Vamos a reforzar la técnica de lactancia materna. Esto vamos a explicarle cuáles son los signos de un correcto agarre del paciente. Como ustedes saben, hay signos, ¿no? Que el paciente no se escuche el sonido, que los labios estén evertidos, que el mentón esté pegado al pecho. Entonces, eso siempre indicar a las pacientes para que tengan una correcta técnica de lactancia.
explicar cuáles son los signos de alarma, ¿no? Si es que el paciente tiene compromiso del sensorio, si empieza a tener un poco de rigidez, entre otros. Y generalmente lo ideal es tener un control entre las 24 y 48 horas como máximo para ver cómo va la evolución de esta ictericia. Claudia nos dice grado 2. Efectivamente. Aquí tenemos otro caso, recién nacido de 18 horas, parto domiciliario, extraído ya que la madre refiere que se encuentra amarillo, que le explicaron en el control prenatal que eso no es normal, y asimismo observa que la tarjeta de control, que el grupo sanguíneo de la madre es RH negativo. Es su primer hijo y no recuerda el grupo sanguíneo del padre. A ver, doctores, recién nacido de 18 horas con ictericia, parto domiciliario, mamá RH negativo, primer hijo. No saben el grupo del padre, puede ser negativo o positivo. ¿Qué tipo de ictericia tiene el paciente? Más que el grado, ¿qué tipo podría ser? ¿No? ¿Debido a qué? ¿Y cuál sería la conducta a seguir? ¿Cómo creen, a qué creen que se debe la ictericia que tiene este paciente? Bien, en este caso, otra vez se va a las zonas de Kramer. Vamos a ver que si el paciente tiene zona 1 entre 24 y 48 horas, en nuestro caso el paciente tiene 18 horas, ¿no? 18 horas es primer día. Primer día se puede poner un paciente ictérico. No, si es ictérico es ictericia patológica, no importa la zona que sea. Entonces basta que tenga el primer día zona 1, que este paciente tiene 18 horas, entonces es un paciente que ustedes tienen que referir con más razón porque es un parto domiciliario, el paciente tiene que ser atendido porque ha sido un parto no en condiciones de salubridad, o sea, no en las condiciones ideales que esperaríamos tener, ¿no? Muy bien, aquí tenemos otro casito, recién nacido, de 10 días de parto normal, extraído por su madre, quien menciona que ha notado que su niño se ha ido poniendo amarillo desde hace algunos días. No sabe bien cuántos días porque lo dejó cuidar a su abuela, ya que tiene que trabajar. No, esto no es. Claro, es el caso anterior. Ictericia probablemente por incapacidad RH. En este caso vamos a iniciar la referencia, uno, porque es una ictericia el primer día, y dos, porque es un parto domiciliario. En general, cuando ustedes refieren a su paciente, no ustedes van a indicar que continúe la lactancia materna. La lactancia materna no se suspende si es que el paciente es transferido. Normal, la madre puede de lactar a su bebé. Van a monitorear de manera permanente que no se presente signos de alteración del sensorio o signos que nos indiquen que esta hiperbilirrubinemia está llegando a los ganglios basales, provocando un posible cardícterus y cuidados maternos. Aquí siempre que tienen un paciente, no solamente es ver las necesidades del paciente, sino de los dos, porque en este caso tenemos madre y niño, ¿no? Están mencionando que este es su primer bebé, en el caso anterior, que este es su primer bebé aquí, que es su primer bebé y la mamá es RH negativo. ¿Qué faltaría aquí preguntar o indagar en esta paciente? Un aspecto importante en este tipo de pacientes, que nos puede prevenir probablemente a futuro algunos tipos de patologías en los hijos posteriores, doctores. ¿Qué van a preguntarle a la paciente? Bueno, en este caso, lo que ustedes van a preguntarle si es que ha recibido la vacuna anti-D. Recuerden que una vez tienen una paciente RH negativo, tiene que recibir vacuna anti-D en dos oportunidades durante el segundo trimestre y también 72, a máximo 72 horas después del parto. Si esta paciente no recibe esto, más adelante va a tener casos de isoinmunización, pues probablemente esta paciente si no ha recibido ya esté isoinmunizada y los hijos venideros van a tener problemas, o probablemente muertes fetales, hidrops, entre otras complicaciones que pueden tener. Entonces, siempre que tengan un paciente, ver de forma integral, más que todo si son pediátricos, si son neonatos, más todavía la mamá tiene mucho que ver en la salud de este niño. Entonces, en este caso, vacuna anti-D, ¿la ha recibido? ¿No la ha recibido? Para que ustedes puedan hacer el comentario oportuno en la referencia. Bien, aquí tenemos otro casito. Tenemos un recién nacido de 5 días ya. La madre refiere que empezó a ponerse amarillo hace 2 días.
y que desde hace 2 horas experimenta temblores en todo el cuerpo. Asimismo, dice que el bebito no lacta bien, llora constantemente todo el día, por lo que duerme demasiado, duerme muy poco. O sea, el niño no lacta, llora todo el día, pero está llorando de manera constante, tampoco puede dormir bien. La mamá lo ha tocado y dice que está un poco caliente, no le ha medido la temperatura, solo está caliente. Y ustedes ven que en el examen hay un tinte ictérico generalizado, plantas de pies, el niño está hiporreactivo y tiene pobre succión. Entonces, este paciente, ¿qué tipo, qué grado de ictericia tendría y cuál sería la conducta a seguir, doctores? Cuando tienen un paciente así, lo traen 5 días y está completamente amarillo, parece un Simpson. Y además pueden observar compromiso del sensorio. Claro, sería un grado 5. En este caso, tenemos después de las 72 horas, el paciente tiene un grado 5, entonces también es patológico. En este caso, tenemos que referir de manera oportuna. Lo único que ustedes van a hacer, no pueden instalar ningún tipo de terapia porque este niño probablemente necesite fototerapia, vaya a necesitar exsanguíneo, transfusión si es que lo amerita, pero ustedes no cuentan con nada de eso. Ahora, me han dicho, como muchas personas me van a decir, que ponerlo al sol funciona. No, poner al sol al niño histérico, no. Generalmente los niños que tienen este tipo de problemas, si son puestos al sol, sufren quemaduras, sufren insolaciones, sufren otro tipo de patologías ocasionadas por este descuido. No recomienden poner al sol al niño a los pacientes ictéricos, por favor. Muy bien, en este caso, pues del recién nacido, vamos a tener una ictericia patológica, un probable kernicterus. ¿Por qué pues, es un probable kernicterus? Porque ya estoy viendo aquí alteraciones del sistema nervioso central, temblores, podría ser algún tipo de convulsión, no lacta bien, pobre succión, está caliente, poco de fiebre, hiporreactivo, compromiso del sexorio y succión pobre. Todo esto me está indicando que el paciente podría tener niveles muy elevados, ya que tiene un tinte ictérico generalizado. Entonces, todo esto podría estar afectando, llegando a los ganglios basales y afectar el sistema nervioso central. Iniciar referencia, en este caso también voy a continuar con la lactancia, si la succión sea pobre, tratar de que el niño no tenga una pérdida del aporte, porque el niño tiene que estar hidratado también, y un monitoreo permanente mientras yo transfiero a este niño al establecimiento de mayor capacidad resolutiva. Muy bien, doctores, eso sería todo por el día de hoy. Si tienen alguna pregunta, ustedes lo pueden realizar en el cuadro, en la caja de preguntas, en el chat, para poder resolverlas. Doctor, disculpe. Solamente para aclarar, en el caso de los puffs de asma, cada cuántos, o sea, un puff y de ahí cuántos segundos se espera antes de ponerles el otro puff. 10 segundos normalmente ustedes van a esperar. Dan un puff, esperas 10, das el otro puff, así cuando sea necesario, ¿no? Si estás manejando un leve, 2 a 4 puff, sería puff, 10, puff. Acabó si tú crees que necesita 2. Si crees que necesita un poco más, 3 o 4, das puff, 10 segundos, puff, 10 segundos. Mientras esos 10 segundos van pasando, tú vas indicando que respire, ¿no? Al niño, que trate de aspirar, que trate de respirar y ver que la cámara esté correctamente sellada, ¿no? Que no esté saliendo por los costados y que el niño esté recibiendo la dosis adecuada. Pero generalmente son 10 segundos entre puff y puff. Ok, doctor, muchas gracias. Muy bien, chicos, ¿alguna otra pregunta? La pueden escribir o pueden activar su micrófono, así como el doctor. Y buenas noches. En el Sí. último caso que presentaron sobre el, el bebé con el carnícero de grado 5, ¿cuáles Ujú. serían la manera correcta de referirlo? O sea, ¿nada más se lo envía en ambulancia o habría que agregar algo más al tratamiento? Claro, idealmente lo primero es referirlo en el medio, si es que posees ambulancia, pues lo más lógico que sería que lo envíes en ambulancia. Y ahí lo que tienes que hacer es, si no tienes ambulancia, como ya mencioné, siempre la población se suele organizar y trata de buscar un medio de movilización en casos de emergencia, ¿no? Siempre hay una familia o alguien que da un vehículo para que ustedes puedan movilizarlo, en el caso que no tuvieran. Y cuando ustedes movilicen, como les mencioné, ustedes tienen que estabilizar al niño. Generalmente no hay mucho que hacer en estos casos.
Lo que ustedes pueden hacer es monitorizar constantemente al niño, ver cómo está el sistema nervioso central, su score, ¿no? De Glasgow pediátrico que tuvieran, y también no restringir la lactancia materna, en la medida de lo posible, si es que tiene tolerancia oral, tratar de que la madre siga dando el lactar porque el paciente va a necesitar, aparte no queremos que se complique con la hidratación, muchos de estos pacientes suelen cursar algunas veces con fiebre, y la fiebre va a hacer que incremente pérdidas de agua. Entonces, hidratarlo, la medida más sencilla, más fácil, lactancia materna, porque de ahí canalizar un neonato, o sea, si un pediátrico es difícil, imagínate cómo es canalizar un neonato. Lo único que puedes hacer es vigilar constantemente, mantener el aporte oral de la succión con la lactancia materna y referirlo lo más rápido que se pueda, porque más de eso no puede ser. Lo que este niño necesita, pues, es una terapia endovenosa, necesita fototerapia o probablemente una exsanguínea transfusión, pero nada de eso vas a tener en tu centro de salud. Entonces sería llegar, estabilizar, evaluar la integridad de la conciencia, un hogar pediátrico, mantener el aporte oral y transferirlo. Más que eso, no vas a poder hacer. Pero como te digo, es bastante raro, ¿no? Bastante difícil que te llegue un niño con kernicterus. Son casos extremos en los que igual de todas maneras tienes que saber qué hacer, pero es importante que ustedes tengan en cuenta, como ya mencioné al inicio, si esta patología se puede de alguna manera prever, por así decirlo, ¿no? Porque son pacientes que nacen con niños pretérmino, son pacientes que ya han tenido anteriormente hijos con este cuadro, con este tipo de patologías, ictericias, o son madres que tienen factores de riesgo, ¿no? Control prenatal, tienes una paciente que es RH negativa, entonces tú ya tienes más o menos que estar esperando si es que tiene el padre el grupo sanguíneo, si el padre es RH negativo, pues no hay ningún problema. Pero si es positivo y la señora es su primer hijo o es su segundo hijo y no sabe bien si se ha puesto o no la vacuna anti-D o cuántas dosis se ha puesto, entonces tú ya tienes que ir previendo qué es lo que más o menos puedes esperar en este parto para que lo puedas referir de manera oportuna, ¿no? Siempre, a veces referir no se puede porque el parto nunca avisa, o sea, avisa y a veces llega de imprevisto, ¿no? Y te nace el niño ahí, entonces ya más o menos tienes idea de cómo, cuál es la condición de tu paciente. Bien, aquí nos dice, tengo una duda. El último caso clínico sería un diagnóstico diferencial. La sepsis podría ser un caso de sepsis, generalmente también podría ser, pero como ya mencionamos, en la diferencia en este caso sería que el niño tiene una ictericia generalizada, ¿no? En caso de la sepsis, podría ser un diferencial, pero en los casos de sepsis la ictericia no es tan marcada como en estos casos. En este caso estamos viendo un niño con plantas y pies ictéricos y compromiso de sensorio, entonces podría ser también un caso de sepsis. En todo caso, en este paciente también, si sospechas de una sepsis, tendrías que iniciar terapia, ¿no? O sea, ampigenta y referir en la medida de lo posible, ¿no? Porque si no puedes administrar ampigenta, no puedes canalizar al niño, referirlo nada más. Pero sí, está bien pensar también una sepsis neonatal. Es posible, dependiendo de los factores de riesgo, ¿no? En este caso, ¿cuáles son los factores de riesgo para sepsis? Prematuridad, que el parto haya sido domiciliario, madre con ITU, o coreamnionitis, o por ejemplo, que tenga estreptococo beta hemolítico, E. coli, infecciones urinarias a repetición, vaginosis bacteriana. Entonces, todo eso, valorarlo de manera integral para saber más o menos qué podría ser. A ver. ¿Podría explicar el caso de 18 horas cómo sería el manejo? Como les mencioné, ictericia primer día, siempre es referir. El manejo en estos casos es referir porque no tienes el score solamente es subjetivo. Más que eso no puedes hacer. Solamente lo refieres con las medidas esenciales, que es monitoreo y mantener la lactancia materna. Ictericia primer día siempre se refiere. Ya, dice, buenas noches, no me quedó claro por qué en el primer caso ictericia no se hace la referencia si la ictericia es zona 2 y ha pasado 10 días de la vida postnatal. Ya, vamos a regresar a esa diapositiva. Mira, aquí está, este es el caso. Tiene 10 días el niño y tiene zona 2. Entonces, para tú referir a tu paciente, tiene que tener después de las 72 horas más de zona 3 en adelante. Este paciente solo tiene zona 2
y han pasado 10 días. Entonces, es un paciente que no cumple el punto de corte, por así decirlo, para que tú lo puedas referir. O sea, tiene menos de lo que debería tener, incluso en más tiempo, en 10 días. O sea, en 10 días tiene zona 2, ni siquiera zona 3. Entonces, si yo tengo un paciente de 3 días más o menos y ya tiene más de zona 3, ahí sí lo voy a referir. Pero en este caso, ya ha pasado muchos días y solo tiene zona 2. O sea, ni siquiera es una ictericia que está llegando a los muslos o a la parte baja. Por eso no lo refiero. Aparte, como habíamos mencionado en el caso, es un paciente pues que la madre trabaja, lo deja al cuidado de otros familiares, cosa bastante común. Entonces tú puedes ahí interrogar a la madre y preguntarle si es que le está dando lactancia materna exclusiva. Muchas te van a decir, no, le complemento con fórmula. Señora, sabe extraerse manualmente la leche, refrigera su leche, le da leche materna. No, no sé extraerme la leche. Entonces tú vas sospechando ahí que esta ictericia, que está en 10º día y está en nivel 2, y además tienes una falta de aporte, entonces generalmente las ictericias después, en la primera semana son por falta de aporte, entonces no le está dando el lactar de manera correcta, por eso es que el paciente no se refiere. Si tú haces un control adecuado, o sea, educas a la paciente, como le dije, mejoras la técnica de lactancia materna y haces un alta con un control en 24 48 horas para ver cómo va la evolución de este paciente de la ictericia. ¿Se avanza, se queda ahí o si no? Ya, muy bien. Jim Nike, espero haber respondido a tu pregunta. Nos dice, los corticoides sistémicos los reducimos gradualmente. Muy bien. Imagino que te refieres a la parte del asma. Una ventaja de la administración de corticoides vía oral en la parte de la crisis asmática es que no necesitas una pauta gradual de retiro de los corticoides. Los corticoides lo puedes dejar, como mencioné, de 3 a 5 días y luego suspendes. No necesitas disminuir o hacer una pauta de disminución de la terapia de los corticoides. Solamente cumple 3 a 5 días y se retira. Mientras tanto, tú hiciste ya en ese tiempo tu control, ¿no? Como mencioné, 24, 48 horas, máximo 72 horas tienes que estar haciendo un control de ese niño después de haber solucionado su crisis asmática para que tú puedas ver cómo está yendo y verificar en ese punto, aprovechar en verificar la técnica de administración, porque obviamente lo has dejado con su beta 2 para su casa, 10 a 14 días, ver si la madre lo está administrando correctamente, en las horas correctas, en las dosis correctas, y si es que durante esa mejoría no ha dejado de administrarle. Como les mencioné, muchas pacientes, 2, 3 días, ven que su niño mejora, dejan el tratamiento. No, ustedes tienen que promover que el tratamiento llegue a los 10 días para evitar recurrencia del cuadro. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Aquí tenemos. En los casos que requieren inhalaciones de salbutamol y bromuro hipotrópico, ¿la administración es combinada? Sí. Si tú puedes, si tú tienes tu resolución, tú tienes tu capacidad resolutiva y tienes bromuro hipotrópico, dispones de bromuro hipotrópico, puedes darlo de manera combinada junto con el salbutamol. O sea, ahí vas intercalando, ¿no? Salbutamol cada 20, luego das bromuro, luego salbutamol, vas intercalando. Pero siempre y cuando dispongas de ese medicamento. No en todos los centros de salud vas a poder tenerlo a la mano. Hay centros que no tienen bromuro hipatropio, tienen salbutamol y esto es a las justas. Entonces, en los casos, recuerda que bromuro generalmente nosotros utilizamos en pacientes con crisis moderadas o con crisis severas. Si me llega un moderado, inicio terapia, corticoides, oxígeno, beta 2, y si veo que no tengo bromuro y que el paciente no se está estabilizando, como les mencioné, el manejo es, le doy la terapia inicial y voy viendo, ¿no? Después de cada puff, si el paciente va mejorando. Y la revelación final es a la hora. Pero en ese trayecto que tú llegas a la hora, vas viendo cómo si el paciente tiene mejoría clínica o va deteriorando. Si va deteriorando y tú ves que no tienes bromuro, ya tienes que estar iniciando la referencia. Si va mejorando, puedes esperar un poco, pero si no, si va mejorando, igual no tienes bromuro hipatropio, tienes que iniciar la referencia. Siempre y cuando dependiendo de tu capacidad resolutiva, porque tú vas viendo, ¿no? Los pasos siguientes. Tengo bromuro, tengo prednisona, tengo dexa, ¿qué tengo? Entonces, ¿puedo dar el siguiente paso? No. Si este paciente no mejora y no puedo dar el siguiente paso, lo refiero.
Siempre, como les mencioné, tener en cuenta eso, llegar a su centro de salud, verificar su inventario de medicamentos y si es que su personal está entrenado para poder responder en estos casos. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, doctores? Muy bien. Muchas gracias, doctores. Muchas gracias. Mis mejores deseos y éxitos para ustedes en su nueva etapa de profesional. Y siempre con cuidado, siempre con la literatura nacional, internacional y siempre prepárense, como les mencioné. Es mejor siempre ser un guerrero en un jardín que un jardinero en una guerra. Ustedes tienen que prepararse para lo peor. Gracias.